Hola, mi nombre es Sofía Rin Correa y les voy a platicar sobre el caso Montero, Aranguren y otros, una sentencia que se dictó el 5 de julio de 2006 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El 24 de febrero de 2005, la Comisión Interamericana sometió ante la Corte una demanda en contra de la República Bolivariana de Venezuela, recibida en la Secretaría de la Comisión el 12 de noviembre de 1996. La demanda se refiere a la presunta ejecución extrajudicial de 37 reclusos del retén de Catia, ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela, la madrugada del 27 de noviembre de 1992. Estos hechos habrían ocurrido después de un segundo intento de golpe militar en Venezuela, el cual habría originado una agitación al interior del citado retén. Presuntamente, los guardias del centro penitenciario y tropas del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervinieron masivamente con uso desproporcionado de la fuerza y disparando indiscriminadamente a la población reclusa. Las versiones de los hechos de algunos sobrevivientes cuentan que los guardias del retén abrieron las puertas de las celdas anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos y dispararon contra ellos. También se alegó que los reclusos vivían en condiciones de detención inhumanas. La comisión alegó que después de los hechos se inició una investigación por el Ministerio Público y las autoridades judiciales, la cual se habría caracterizado por la obstaculación y la falta de colaboración por parte de las autoridades policiales, militares y carcelarias. A partir de agosto de 1994 no se practicaron acciones tendientes a recopilar mayor información, pero no se desarrolló ninguna actividad procesal tampoco en ese caso. Durante casi 8 años, a los familiares de las presuntas víctimas se les negó el acceso al expediente. Actualmente, la investigación reposa en la Fiscalía 68ª del Área Metropolitana de Caracas en fase de investigación preliminar bajo el número de expediente 4582. El 12 de marzo de 1996, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989, que ahora en adelante le llamaremos COFAVIC, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en adelante CEGIL, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana. El 18 de febrero de 2005, la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte, ante la falta de implementación satisfactoria de las recomendaciones contenidas en el informe número 79-04. El 4 de abril de 2006 se celebró la audiencia pública en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Durante la referida audiencia pública, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por los hechos y se allanó a las pretensiones expuestas por la Comisión Interamericana en su demanda y por los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos. Durante la audiencia pública, el Estado presentó un escrito, mediante el cual se refirió detalladamente al reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado. Los siguientes criterios para definir a quienes consideraron como presuntas víctimas y familiares de estas en el presente caso fueron la oportunidad procesal en que fueron identificados, el allanamiento del Estado y las características propias de este caso. El 4 de abril de 2006, al inicio de la audiencia pública celebrada, el Estado manifestó inter alia lo siguiente: el Estado venezolano, el día de hoy, ha venido a esta audiencia a expresar el reconocimiento de los hechos, a honrar la memoria de los fallecidos, a reconocer la verdad y a que se haga justicia. El Estado asume como imperativo el reconocimiento de todos los hechos que se le han imputado. Es un allanamiento de carácter formal. Posteriormente, el Estado ofreció disculpas públicas a los familiares de las víctimas de este caso y solicitó a la Corte un minuto de silencio en su memoria. Señora Nelly Madrid y señor Gavidia, el Estado venezolano quiere hacer un minuto de silencio en honor a la memoria de sus familiares. El Estado
Lamenta profundamente todas las vicisitudes que ustedes pudieron haber pasado y todo el dolor que han sentido a través de estos años, porque han sido 13 años en los que estaban aspirando a que se realizara justicia. En este día, el Estado venezolano tiene la voluntad plena de asumir todas las imputaciones que se le han hecho y reconocer y resarcirles de alguna manera el dolor que han padecido. En efecto, el 3 de marzo de 2000, durante el trámite del presente caso ante la Comisión, Venezuela reconoció su responsabilidad internacional en el marco de una reunión celebrada entre el Estado, los peticionarios y representantes de la Comisión Interamericana. En el acuerdo suscrito por las partes ese día, el Estado reconoció que incumplió en perjuicio de las víctimas del presente caso los siguientes artículos de la Convención Americana. Primero, 1.1, 2, 4, 5, 8 y 25, y que como consecuencia de ello hubo retardo y denegación de justicia para la determinación de las circunstancias, los hechos, las personas que fallecieron y de los responsables de este caso. Sin embargo, luego de 4 años de negociaciones, el 18 de mayo de 2004, el Estado presentó un escrito ante la Comisión Interamericana mediante el cual desconoció y rechazó como inoponible al Estado el acuerdo amistoso celebrado el 3 de marzo de 2000. Conforme con su jurisprudencia, esta Corte considera que un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el estado de las cosas en base al cual se siguió la otra parte. Las siguientes declaraciones son de familiares de 2 de las víctimas donde relatan los hechos de aquel lamentable suceso y de otra declaración dentro del retén. Declaración de Mireia Ayala Waldrón, hermana de José León Ayala Waldrón. Víctima. Su hermano José León estaba recluido en el retén de Katia con su otro hermano José Ángel Waldrón. Ambos estaban acusados de robo. Ella iba a visitarlos cada semana con su mamá y Calixta, otra de sus hermanas. La testigo señaló que la visita a la cárcel era horrible. En la cárcel había gusanos hasta en la entrada. Afuera había basura y los baños estaban muy sucios. A las mujeres las requisaban, les tocaban los senos, les hacían quitar la ropa y agacharse desnudas. Los internos recibían las visitas en el pabellón, donde había un baño, pero era de terror. Ellos comían en el mismo pabellón, su familia les llevaba comida cruda y a veces cocida. También les llevaban dinero para que pudieran comprar cosas dentro del retén. Se enteraron de lo que había sucedido en el retén el sábado 28 de noviembre de 1992, porque apareció una foto de su hermano en el periódico. Inmediatamente después, su hermano Tiburcio, Calixta y la testigo se trasladaron al retén a ver a sus hermanos, pero ya habían sacado de ahí a José Ángel. Seguidamente visitaron hospitales, primero al de los Magallanes de Katia, luego a la morgue de Bellomonte y después Los Teques. Su hermano Tiburcio entró al lugar donde tenían los cadáveres intentando reconocer a José León, pero no lo encontró. Tiburcio salió descompuesto, ya que los cadáveres estaban tirados en el piso. Finalmente fueron a Victorio Santaella y allá les dijeron que lo habían enterrado. Lo mismo le dijeron en la morgue de Los Teques. En el año 2005, con la asistencia de Cofavic, regresaron a la morgue de Los Teques y esta vez sí pudieron identificar a su hermano. Su hermano había recibido un disparo en la pierna y lo sacaron vivo del penal. Lo tiraron en un camión donde supuestamente se lo iban a llevar para auxiliarlo. Hasta la fecha, las autoridades no les han entregado el cadáver. Su madre quedó muy afectada por lo ocurrido. El testigo aún sufre por lo sucedido y lamenta que no haya un lugar donde llevarle una vela o un ramo de flores. Esta declaración es de Douglas Rafael Lizcano Urbina, un ex interno del retén de Katia. Estuvo preso en el retén de Katia desde el mes de abril de 1988 hasta noviembre de 1992.
Esa prisión era una estructura fría, ningún ser humano debía pagar allí su condena. Contaba con 5 pabellones en un ala y 5 en otra ala, norte y sur. En el medio los comedores y un internado pequeño donde metían a mayores y menores de edad. En cada piso había 10 celdas, en las cuales habían 14 literas, por lo que cada celda tenía capacidad para 28 internos, pero en realidad hospedaba por lo menos de 60 a 70 presos. Los internos estaban en el piso y hasta en el baño dormían. En el patio había una cancha de deportes que no servía porque se usaba como basurero. Los internos echaban sus desperdicios en el patio. Lo que hacían deportes se enfermaban. El pabellón donde estaba el testigo tenía como mínimo 400 presos. La celda de aislamiento y castigo estaban en esa sección. Esas celdas eran pequeñas y se mantenían en un horroroso estado de suciedad. Había muchas aguas negras filtradas. El comedor era grande, tenía sus banquitos y estaba bien. La cocina era lo más malo que había en ese lugar. Todos los alimentos que traían eran horribles. En la mañana les daban un bollo con mortadela y fororo sin leche. Nadie se lo comía. Los familiares vieron cómo se hacía la comida y empezaron a traerla. En el pabellón 2 había una sala para abogados. Lo único que se veía bien era eso. Había visita conyugal los días miércoles. La visita conyugal era en la celda. Era una celda de 14 literas, 14 mujeres y 14 hombres. Sus familiares le contaron que las requisas eran malas, que se sobrepasaban con las mujeres y les hacían cosas inmorales. El personal encargado de la vigilancia estaba conformado por internos del Ministerio de Justicia. Había alrededor de 12 vigilantes para todo el penal y 2 para cada pabellón. El régimen disciplinario era malo. Cada vez que había lesionados pagaba todo el mundo. Ellos mismos agarraban y maltrataban a los internos. Los llevaban al castigo, les daban golpes y después que les pegaban les echaban agua con sal. Los vigilantes usaban vigas, palos, cabillas, los parales de las camas y con eso golpeaban a los internos. Cuando la visita se retiraba, los funcionarios trancaban todas las puertas y pasaban número a los internos. Después se metían a las celdas y rompían todo lo que las familiares les habían traído: sábanas, cortinas, comida. Durante el tiempo que el testigo estuvo detenido, nunca le hicieron un examen médico. Alrededor de las 5 de la mañana del día 27 de noviembre de 1992, los internos estaban viendo por televisión al presidente Carlos Andrés Pérez hablando del alzamiento militar, y ahí fue cuando los del pabellón empezaron a decir que cayó el gobierno. Los policías de la garita abrieron las celdas y pedían dinero para dejar salir a los presos. Si los internos pagaban, los dejaban salir, y a los que no pagaron los mataron. Ellos cobraban la fuga. Allí hubo una masacre. A los que asomaban las cabezas les daban un tiro en la frente. Había francotiradores. Como a las 10 u 11 de la mañana, los policías vieron los huecos que se habían cavado y para justificar que la gente se fugó, mataron a muchos presos. Todo esto duró casi 2 días. Disparaban hacia adentro desde la zona 2 para matar a los internos. Todos estaban aterrados, por lo que pusieron candado a la puerta. Los policías de la zona 2, los vigilantes y el director del retén estaban matando a los presos con ametralladoras. Los internos les gritaban a los familiares: llamen a los derechos humanos, que nos están matando. La Guardia Nacional tomó el penal cuando se había acabado todo. Ellos nos dispararon, ellos fueron los que trasladaron a los internos. A los heridos los mataban en la escalera. Les decían que salieran para llevarlos al hospital, pero los llevaban y los mataban. Ellos no querían tener testigos. Los internos que habían sido heridos nunca tuvieron asistencia. La asistencia que tuvieron se la dieron los propios internos. Pudo hablar con su familia a las 3 semanas de lo sucedido.
Sus familiares estaban confundidos porque no sabían quién estaba vivo y quién estaba muerto. El testigo no conoce investigación alguna sobre estos hechos. Inicialmente, el retén de Katia fue concebido como un centro de detención provisional en el cual serían internadas las personas incursas en la comisión de hechos delictivos comunes, cuya causa estaría siendo conocida por los tribunales penales ordinarios. Sin embargo, en virtud del incremento del auge delictivo y de la insuficiencia de centros carcelarios, el retén empezó a ser utilizado como cárcel, alojando una población penal superior a las 2000 personas, no clasificadas por categorías. En enero de 1997, el retén fue desalojado por completo y los casi 3000 reclusos hacinados en su interior fueron distribuidos en 3 penales, 2 de ellos construidos poco tiempo antes. El 16 de marzo de 1997 se demolió la sede del retén. Existen dos versiones sobre los sucesos acaecidos en el retén entre el 27 y 29 de noviembre de 1992. La primera de ellas señala que en el proceso judicial que se adelantó ante la justicia ordinaria, varios declarantes coincidieron en que, al conocer a través de los medios de comunicación la noticia del intento de golpe de Estado, los guardias del retén abrieron las puertas de las celdas anunciando a los reclusos que quedaban en libertad. Esperaron la salida de los internos y empezaron a disparar contra ellos. Varios dichos testimonios indican que ante este accionar, algunos reclusos buscaron refugio en las celdas para salvaguardar sus vidas, mientras que otros intentaban la fuga. Otra versión consiste en un informe emitido por la Jefatura de Servicios del Retén de Katia, en el que señala que a las 6:10 am del 27 de noviembre de 1992 se informó a la jefatura del régimen que los internos de los pabellones del ala sur 4 y 5 estaban rompiendo los candados, produciendo un motín para alcanzar la fuga masiva y que de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos. A continuación mencionaremos la violación de los artículos de la Convención Interamericana. Empezamos con el derecho a la vida, que es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. Según los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de oficiales encargados de hacer cumplir la ley, las armas de fuego podrán usarse excepcionalmente en caso de defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una serie de amenazas para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. En todo caso, el uso de la fuerza que haya producido la muerte o lesiones a una o más personas corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados. La Corte considera oportuno referirse a algunos de los hechos reconocidos por el Estado como violatorios al derecho a la integridad personal de las víctimas del presente caso durante su detención en el retén de Katia. Estos hechos se refieren al hacinamiento, los servicios sanitarios y la higiene, además de la atención médica de los internos. En vista de todo lo anterior,
y teniendo en cuenta el allanamiento efectuado por el Estado, la Corte considera que éste violó los derechos consagrados en los artículos 4.1, que es el derecho a la vida, y 5.1 y 5.2, 5.4, referentes al derecho a la integridad personal de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 37 víctimas señaladas en esta sentencia, por el uso desproporcionado de la fuerza que sufrieron por las condiciones de detención a las que fueron sometidas durante el tiempo de reclusión en el retén de Katia, y por la falta de clasificación entre procesados y condenados. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. El artículo 1.1 de la Convención establece que los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En la actualidad, se están desarrollando políticas públicas en pro de mejorar la situación penitenciaria, destacando el decreto de emergencia carcelaria, el plan de humanización de las cárceles y la promoción de divulgación a través de talleres de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La Corte declaró que Venezuela es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1 y 25 de la Convención Americana y por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional. En primer lugar, la Corte considera como parte lesionada a las 37 víctimas del presente caso por la violación de sus derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1, que es la obligación de respetar a los derechos de la misma. Asimismo, este tribunal considera como parte lesionada a los familiares inmediatos de estas personas individualizados en la presente sentencia, en su propio carácter de víctimas de la violación a los derechos consagrados en los artículos 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma. Los montos que los representantes reclaman como indemnizatorios por concepto de pérdida de ingresos a los que el Estado se allanó fueron calculados con base al salario mínimo anual venezolano correspondiente a $2.260 de los Estados Unidos de América y 46 centavos, la edad de la víctima y los años que le faltaban para llegar al promedio de la esperanza de vida en Venezuela, que es de 73 años. Otras formas de reparación, como medidas de satisfacción y garantías de no repetición, es la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y sancionar a los responsables. El Estado deberá cubrir todos los gastos de entrega de los cuerpos de las dos víctimas a sus familiares, así como los gastos de entierro en los que ellos puedan incurrir. La adecuación de las condiciones carcelarias a los estándares internacionales, como lo ha dispuesto la Corte en otros casos, y a título de garantía de no repetición, el Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecúen a los estándares internacionales relativos a esta materia. En particular, el Estado debe asegurar que toda persona privada de su libertad vive en condiciones compatibles con su dignidad humana.
Los cuerpos de seguridad deben recibir entrenamiento y capacitación adecuado. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional y pedir una disculpa pública a los familiares de las víctimas por los hechos violatorios a los derechos humanos establecidos en la presente sentencia. La publicación de la sentencia en un diario oficial debe ser obligatoria para la parte del Estado. En el presente caso, el tribunal nota que varios familiares de las víctimas no han sido identificados. En razón de lo anterior, no es posible asignar una compensación por concepto de costas y gastos directamente a los familiares de las víctimas, para que éstas la distribuyeran entre quienes les hayan brindado asistencia legal, como ha sido la práctica de este tribunal en algunos casos recientes, por lo que estima equitativo ordenar al Estado que reintegre la cantidad de $20,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda venezolana a COFAVIC por concepto de costas y gastos en que incurrieron en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y la cantidad de $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda venezolana a CEGIL por concepto de costas y gastos en que incurrieron en el proceso internacional. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, en cuanto al acto público de reconocimiento de responsabilidad y a la publicación de la presente sentencia. El Estado cuenta con un plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de la sentencia para cumplir con lo ordenado. El cumplimiento del Estado deberán entregar a los beneficiarios en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta sentencia, su indemnización. Dentro del plazo de un año deberá haber un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma, y el Estado debe admitir y reconocer la violación de los derechos en los artículos 4.1, derecho a la vida, 5.1, 5.2, 5.4, derecho a la integridad personal, 8.1, garantías judiciales y 25, la protección judicial. Hasta aquí sería mi reporte y espero les haya gustado.